¿Empezamos? Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. 1000 antorchas encendidas y una nueva primavera. 1000 antorchas encendidas y una nueva primavera. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este miércoles de formación. Hablaremos hoy de San Lucas, el Evangelio de la Sinodalidad, tomando en cuenta que entraremos ya a las catequesis que el arzobispado de Guatemala nos ha pedido. El señor arzobispo quiere que durante este tiempo nosotros entremos en este tiempo de formación. Cada una de las parroquias tienen el CEPAF, los Centros de Formación Pastoral. En otros lugares, pues vamos a aprovechar no solamente el CEPAF, que aquí lo tenemos en la parroquia. Si usted quiere pertenecer a un CEPAF, ellos se van a reunir una vez a la semana por medio de las redes digitales para llevar las catequesis, así que puede consultar la página de la parroquia y ahí le darán mayor información de cómo reunirse en el CEPAF virtualmente una vez a la semana para recibir esta formación. Las hermandades, los grupos, las pastorales, todos en la parroquia, seguimos el camino que nos va trazando el señor arzobispo y así es como vamos a entrar entonces en esta formación del Evangelio de San Lucas. Pero ¿qué les parece que en lo que ustedes comparten con otros hermanos, recordando ahorita la formación, aprendemos este cantito? Yo voy cantando y ustedes van repitiendo ahí en su casa. Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. ¿En su casa? Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. 1000 antorchas encendidas y una nueva primavera. 1000 antorchas encendidas y una nueva primavera. Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Llenaremos de esperanza y alegría los caminos. Llenaremos de esperanza y alegría los caminos. Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el designio. Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino. Sembraremos de esperanza y alegría los caminos. Sembraremos de esperanza y alegría los caminos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias porque nos reúnes para la formación en esta noche. Te pedimos que nos envíes la luz de tu Espíritu Santo para en todo conocerte, amarte y servirte, para amar cada día más a nuestra iglesia. Bendice la iglesia de la Arquidiócesis de Guatemala, que camina con este pueblo. Envíanos tu Espíritu Santo a los que están en su casa, en su trabajo, tanto en Guatemala como en el extranjero, que se unen a esta formación. Bendícelos abundantemente. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primero quiero iniciar informándoles que a partir del día de mañana, ustedes pueden venir a la parroquia de los Remedios del Calvario y hacer su visita al Santísimo Sacramento expuesto durante todo el día. Mañana es el día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, una fiesta litúrgica un tanto desconocida, pero un día muy especial para darle gracias a Dios por los sacerdotes, para pedir por todos los sacerdotes. El pasado sábado, Monseñor Gonzalo de Villa ordenó presbítero a nuestro hermano Miguel Ángel, que estaba sirviendo como diácono acá. Mañana a las 5 de la tarde celebrará su primera misa aquí en la parroquia, así que están invitados todos ustedes, quienes puedan venir presencialmente
y traerle un regalo, será de mucha alegría para él. Quienes puedan participar desde su casa también lo pueden hacer, pero mañana tendremos la primicia, el privilegio de que él se celebre su primera Eucaristía en el Calvario, en el día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, día especial para orar por los sacerdotes. El pasado domingo, que fue la solemnidad de Pentecostés, nosotros tuvimos la colecta para el sostenimiento de los seminaristas de nuestra arquidiócesis. Así que desde ya queremos agradecer de todo corazón a las personas que ofrendaron durante las misas para esta colecta. A las personas, pues que fueron pocas, pero igual, que hicieron su depósito y llamaron para avisar que era a favor de los seminaristas y para que sigamos orando por las vocaciones a la vida sacerdotal en nuestra arquidiócesis. Hoy vamos a hablar de San Lucas. Les digo yo que ya mañana, cuando vengan a ver al Santísimo, pueden pasar a la oficina parroquial y comprar el Evangelio de la Sinodalidad de San Lucas. Este folletito que contiene las 18 catequesis que vamos a ver durante todo este semestre. El valor es de 20 quetzales y el único medio para obtenerlo pues es esto, de manera impresa. No hay una edición digital, por si alguno pregunta, ¿verdad? Entonces es necesario que ustedes lo compren para que ustedes, cada vez que tengamos la catequesis, lo lean antes, comprendamos mejor. Y ojalá que al final del semestre, llegando diciembre, ya a las fiestas de la Navidad, del Año Nuevo, nosotros comprendamos mejor quién era San Lucas, para quién fue escrito el Evangelio de Lucas, cuáles son las características y el contenido que tiene San Lucas. ¿Por qué es importante entonces para nuestra comunidad cristiana? ¿Cómo era la comunidad de Lucas? ¿Cómo es nuestra comunidad? ¿Qué les parece si toman un cuaderno, un lápiz y van anotando sobre la persona de San Lucas? Para empezar, vamos a tomar el diccionario bíblico del padre Martín Solórzano, y él nos dice aquí: Lucas era de Antioquía, médico de profesión y convertido al cristianismo. Ya aquí hay una nota que aclarar. Lucas no era judío, venía del pueblo pagano. Por eso dice convertido. De profesión, médico. Eso ya nos va indicando porque el Evangelio de Lucas aparece que Jesús hace varias curaciones. Fue discípulo de Pablo, de quien se puso al servicio. Cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo, usted va a encontrar cómo Pablo hace referencias que entre las personas que le acompañaban en su misión, en algunas de las misiones, estaba Lucas. Eso lo podemos ver en Filipenses 24, en 2 de Timoteo 4:11, en Hechos 16:10 y 25:25. No me pregunte las citas que se las repita, sino usted vaya directamente al texto y busque. Se nos dice también que Lucas asistía a Pablo en sus últimos días. Sus orígenes paganos, cultura griega y cercanía con Pablo fueron determinantes en sus escritos. Cultura griega. Eso quiere decir que Lucas era un hombre de una cultura alta, de un conocimiento profundo. Su mensaje fundamentalmente es la salvación de Jesús para todos los pueblos y la apertura del reino a los excluidos. San Lucas va a resaltar que solamente en Jesús podemos encontrar la salvación y que esta salvación no está destinada únicamente para un pueblo, el pueblo judío, sino es para todos los hombres que crean en el Señor. El Evangelio de Lucas va a hacer referencia también a los que el padre Martín Solórzano llamará a los excluidos. El Evangelio de Lucas nos va a hablar de los pobres, de los pecadores, de los publicanos, de las mujeres, de los extranjeros.
Lucas no solamente es el autor del Evangelio que lleva su nombre, sino también es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles, Lucas describe el entusiasmo y el compromiso de la primitiva comunidad cristiana por el anuncio del Evangelio. Le hemos estado leyendo en el tiempo de la Pascua el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es interesante cómo San Lucas nos presenta la valentía, la alegría de anunciar el mensaje del Evangelio. Y nos va a presentar también a Pablo como prototipo del misionero. Hay dos cosas que nosotros tenemos que tener claras hoy en día. Nuestra iglesia, nuestra parroquia, tiene que ser querigmática, anunciar la salvación en Cristo. Nuestra iglesia, nuestra parroquia hoy en día tiene que ser misionera. No podemos vivir de las glorias del pasado. No nos podemos quedar encerrados en estas cuatro paredes. Debemos de salir a los demás. Debemos de ir a anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de San Lucas. Ahora voy a tomar como referencia el libro de Lección Divina que escribió Monseñor Víctor Hugo Palma hará unos 20 años. Y dice él: Lucas es un evangelio que anuncia la alegría del hoy de la salvación. Escrito por San Lucas, dice Monseñor Víctor Hugo Palma, Lucas era un creyente que conoció al Señor a través de la predicación de otros cristianos. Por ejemplo, San Pablo. El tercer evangelio proviene de la segunda mitad del siglo I, probablemente en los años 80 y 90 después de Cristo. Se trata del primer libro. Recuerden cómo inicia el libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, ¿cuál es el primer libro? El Evangelio que él ya había escrito. La obra completa de San Lucas es el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se está dirigiendo a la segunda generación de cristianos, la cual vive en el Imperio Romano, en un ambiente muy variado de ética social y culturalmente está destinado para todas estas personas. ¿Qué es lo que quiere Pablo? ¿Qué es lo que quiere Lucas? Hablar de la salvación de Dios que ha de llegar a todos los pueblos. Para San Lucas, la historia humana está marcada por el dolor, por el sufrimiento y por la muerte. Ha sido tocado por Dios a través de Cristo, y esta historia de pecado, de dolor, de sufrimiento, de muerte que vive la humanidad, que vamos viendo en Lucas en diferentes personas, solamente a través de Cristo se convierte en una historia de salvación. Eso lo podemos aplicar a nuestra vida. Tu vida, mi vida, marcada por el sufrimiento, por el dolor, por el pecado. Entonces hablamos de una vida de pecado, una vida antes de Cristo. Pero una vez que tú y yo hemos encontrado a Cristo, que Cristo toca nuestra vida, ese después de Cristo inicia, pues no solamente la vida de la gracia, inicia la historia de la salvación. Desde el inicio del Evangelio de San Lucas, hace una llamada a alegrarse con la visita de Dios, como lo advierte el ángel a los pastores en la escena del nacimiento de Cristo. Es un tiempo de preparación, un tiempo de promesa de la salvación, que corresponde al tiempo del Salvador Jesús cumplido en las promesas. Pero también es el tiempo de la iglesia, que continúa con el tiempo del mundo. Es en la persona de Jesús que Dios pasa por el mundo haciéndose perdón para los pecadores, dando un momento de gracia para todos. San Lucas va a hablar del hoy,
Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Son una buena síntesis del rostro característico de Dios que llena la buena nueva según San Lucas. San Lucas nos va a hablar del rostro misericordioso de Dios, de un amor entrañable semejante al de un padre, que siempre espera, que ama y que está dispuesto a perdonar. De hecho, Lucas en el capítulo 15 nos va a hablar de lo que nosotros llamamos la parábola del hijo pródigo, pero sobre todo hoy se insiste es la parábola de la misericordia. Con ello nos está mostrando que Dios siempre está dispuesto a perdonar al hombre, porque su amor es entrañable. Hablemos ahora del contenido del Evangelio de San Lucas. El contenido del Evangelio de San Lucas nos va a decir, si ustedes tienen su Biblia, pueden tomar la Biblia en el Evangelio de San Lucas y van a encontrar primero el prólogo en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Este prólogo orienta al cristiano de la segunda generación sobre las cosas que ya sabe por la predicación o por la catequesis que ha recibido. Y dice ahí San Lucas: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos lo han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, dice Lucas, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Es decir, Lucas investigó acerca de la persona de Jesús, acerca de la buena noticia, y él la va a ir poniendo en orden. La primera fuente es él mismo. Luego, en San Lucas capítulo 5, versículos del 4 al 13, se nos hará la presentación de Jesús, donde su origen divino es relacionado con Juan el Bautista, el precursor, donde el nacimiento de ambos es motivo de alabanza, de acción de gracias a Dios, y donde ambos inician su ministerio en el mundo. Vemos entonces ahí cómo aparece el nacimiento y la vida oculta de Juan el Bautista y de Jesús. Primero aparece el nacimiento de Juan el Bautista. Luego aparece el tema de la anunciación, el tema de la visitación, el tema del Magnificat, el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús, la circuncisión de Jesús, la presentación de Jesús en el templo, la profecía de Simeón, la profecía de Ana. Fíjense que es interesante porque San Lucas va a ser el que nos va a hablar de esos datos del nacimiento de Juan el Bautista, nos va a hablar de los datos del nacimiento de Jesús, nos va a hablar del tema de la anunciación, el ángel que anuncia a María, la visitación, María que visita a su prima Isabel, el canto del Magnificat, mi alma alaba la grandeza del Señor. Lucas también nos va a hablar de la presentación en el templo y de la profecía de Simeón. Y a ti, mujer, una espada de dolor te atravesará el alma. Por eso es que algunos escritos dicen que seguramente Lucas tuvo contacto con la Santísima Virgen María, porque solamente la madre podría haber contado estos datos. Sigamos ahora en la actividad de Jesús en Galilea, Lucas capítulo 4 y siguientes. Ahí entonces, en el capítulo 4, ya nos va a hablar del ministerio de Jesús, las tentaciones en el desierto, el ministerio de Jesús en Galilea. En esta sección amplia que inicia con la manifestación y el rechazo de Cristo y contiene la enseñanza y milagros de Jesús,
así como la revelación a sus discípulos. Voy a explicar ahorita cómo está la estructura del Evangelio y luego vamos a ver capítulo por capítulo, leyendo solo los títulos y los subtítulos para explicarles a ustedes algunas características del Evangelio de Lucas. Nos dice Monseñor Víctor Hugo Palma que el contenido de Lucas está ordenado de esta manera. Primero un prólogo, luego la presentación de Jesús, Lucas capítulo 5, la actividad de Jesús en Galilea, el viaje a Jerusalén, con un ambiente donde predominan los temas de el seguimiento de Jesús, la confianza en Dios Padre, el banquete del amor y la llegada del reino. Luego la estancia de Jesús en Jerusalén, la pasión y la resurrección, el rostro de Dios Padre, de Cristo, de la iglesia, del hombre en el Evangelio de Lucas. Veamos rápidamente entonces el Evangelio de Lucas. Vamos al capítulo 5, se nos habla de la vocación de los 4 primeros discípulos, la curación de un leproso, la curación de un paralítico. Ahí era donde les decía yo, cómo siendo médico Lucas va a resaltar ese tema de las curaciones. Nos presenta la vocación de Leví, la comida de los pecadores en casa de Leví. Otra de las características va a ser el Evangelio de la misericordia. Va a ser el Evangelio que nos va a presentar a aquellos que son rechazados y marginados, llamados a la salvación. El capítulo 6 nos va a hablar de las espigas arrancadas en sábado, la curación de un hombre de la mano seca, la elección de los 12, la muchedumbre que sigue a Jesús. Esto es otra nota característica. Lucas no fue apóstol del Señor. Lucas no perteneció a los 12. Él pertenecía al grupo de los discípulos de Jesús. Por eso va a insistir la llamada de la salvación a todos los hombres de todos los pueblos. Nos presenta también las bienaventuranzas, muy distintas a las que aparecen en San Mateo. Ustedes pueden leer las bienaventuranzas en Mateo y en Lucas y van a encontrar la diferencia. Nos habla sobre el amor a los enemigos, la misericordia, el celo bien ordenado, la necesidad de las obras, la curación del siervo del centurión, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la pregunta de Juan el Bautista y el testimonio de Jesús, Jesús que juzga a la generación, la pecadora perdonada. Esta es una característica propia de San Lucas. El Evangelio de la misericordia nos va a presentar a la pecadora perdonada, nos va a presentar siempre la misericordia de Dios. Las mujeres que acompañan a Jesús. Algunos comentadores bíblicos dicen que Lucas es el único que hace referencia a los nombres de las mujeres que acompañaban a Jesús, que seguramente él conoció. Y él más adelante va a decir que le acompañaban María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Él va a hablar también del parentesco de Jesús. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Son todos aquellos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. La tempestad calmada, es hijo de Dios, tiene poder sobre la naturaleza. La curación de la hemorroísa, la resurrección de la hija de Jairo, la misión de los 12. Luego va a hablar sobre la subida a Jerusalén, la misión de los 72 discípulos, el privilegio de los discípulos, nos muestra a Marta y María. También es el Evangelio que resalta la figura de las mujeres, cosa que por ejemplo no lo vamos a encontrar en Mateo por su origen judío. La enseñanza del Padre Nuestro, luego hablará también ahí sobre, vamos adelante, el Evangelio, las 3 parábolas de la misericordia en el capítulo 15. ¿Cuáles son las 3 parábolas de la misericordia? La oveja perdida, el dracma perdido
el hijo perdido y el hijo infiel, o es decir, el hijo pródigo. Por eso se llama el Evangelio de la Misericordia, porque nos va a presentar siempre a este Jesús que viene para darnos vida. Luego pasamos en el capítulo 19, versículos 28, el ministerio de Jesús en Jerusalén, la pasión, ya se nos van, y luego hablará del tema de la resurrección. Continuemos. Ya el plan de salvación universal en San Lucas tiene por autor a Dios Padre, Dios que desea salvar a todos los hombres. Es un Dios capaz de recordar sus promesas, es decir, de continuar la obra de la salvación, aquella obra que fue iniciada en el Antiguo Testamento por medio de Abraham y que jamás ha sido interrumpida. A lo largo de la historia de la salvación del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y en el hoy de la iglesia, Dios busca al hombre porque le quiere salvar. Recuerde que los cristianos no estamos viviendo de una historia del pasado. Por eso esta palabra de Dios sigue iluminando hoy nuestra vida. Un Dios que es cercano en el Evangelio de Lucas a los sencillos, a los pobres. Es interesante porque, por ejemplo, en Mateo, cuando se habla del nacimiento de Jesús, se habla de la adoración de los magos de Oriente. Lucas no habla de los magos de Oriente. Lucas habla de los pastores, es decir, otro grupo de gente. Por eso dice, es el evangelio de los sencillos, de los cercanos. El propio Magníficat de la Virgen María derribó a los poderosos de los tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, a los ricos los despidió sin nada. Cercano a los sencillos y a los pobres, de cuyo poder determina el rumbo de la historia, dependerá de la suerte de los siervos como María. Lucas habla del año de la gracia del Señor, cuando él va a la sinagoga y abre el pasaje del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha enviado para dar la buena noticia, para liberar a los cautivos, para dar la vista a los ciegos. El año de gracia. Y esto es posible para los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos, porque Dios Padre quiere ser reconocido como el destino de todos los hombres. Este evangelio es la buena noticia que se da hoy, no a la gente puritana, no a los que no necesitan de Dios, no a los que se sienten como los fariseos perfectos, no. El evangelio es para los hombres y mujeres que se reconocen pecadores y pecadoras y que quieren experimentar la misericordia de Dios. El centro del evangelio, según San Lucas, es Jesucristo. A su vez, Jesucristo es el centro de la historia de la humanidad, en quien se manifiesta plenamente la salvación para todo hombre. La presentación de Cristo tiene estos detalles en el evangelio. Uno, a través de sus nombres. Lucas nos va a decir que es el ungido por el Espíritu para salvar al mundo, que es el Mesías prometido y confesado por los suyos, que es Señor misericordioso, Hijo de Dios nacido por el poder del Altísimo, profeta y cumplimiento de toda profecía, Salvador anunciado y motivo de gozo para la humanidad. San Lucas nos presenta a este Jesús a través de sus actitudes. ¿Cuáles son las actitudes que presenta de Jesús San Lucas? Cercanía, gesto de amor a los pecadores, a las viudas, a los extranjeros, a los pobres a los cuales es enviado. Lucas resalta el amor al Padre que lleva a la obediencia extrema en su plan de salvación. Lucas va a resaltar la comunicación y la relación constante con el Padre a través de la oración e invita a otros sus discípulos a seguirle en la vía de la cruz,
es decir, en la imitación de su amor, atento siempre a los demás. El Evangelio de Lucas nos presenta la misericordia de Dios que siempre perdona, que siempre salva a los demás, aunque le traicionen. ¿Quién es la continuadora de esta obra? Nosotros no nos podemos quedar únicamente viendo el Evangelio de Lucas, cómo actúa Jesús, la obra salvadora, los beneficiarios, los destinatarios, sino que somos llamados nosotros a reconocer como continuadora de la obra de la salvación traída por Cristo a la iglesia. Esta iglesia que se compone por hombres que no solamente han experimentado el pecado, sino que por lo mismo están llamados a experimentar la cercanía y el perdón de Dios, e incluso llamados a un apostolado más allá de las limitaciones, llamados a renunciar a todo aquello a lo que se opone al tener de Dios como bien supremo. Este evangelio es compuesto para quienes escuchan y cumplen la palabra. Es la iglesia de Cristo el modelo de sierva de la palabra. Es la iglesia de Cristo el modelo de todo discipulado. El hombre es el destinatario de esta salvación. Veamos ahora entonces rápidamente este folleto del Evangelio de la sinodalidad. Veamos el temario, si les parece. En el primer tema se nos va a hablar de el Evangelio de la sinodalidad, San Lucas, el Evangelio del camino. El segundo tema, la sinodalidad profética, el programa evangelizador de Jesús. Tercer tema, el Evangelio de los pobres. Cuarto tema, el Evangelio de la misericordia, Jesús el rostro de la misericordia del Padre. Quinto tema, el Evangelio de la alegría. Sexto tema, discernimiento espiritual comunitario. Séptimo tema, llamados a ser discípulos misioneros de Jesús. Octavo tema, enseñanza sobre el servicio y la renuncia. Noveno tema, llamados a formar comunidad. Décimo, el Evangelio de la oración, Jesús modelo y maestro de oración. 11, la universalidad de la buena nueva. 12, la iglesia en camino. 13, una iglesia samaritana y misericordiosa. 14, participación de la mujer en la misión de la iglesia. 15, la experiencia de Pentecostés. 16, la historia de Cornelio como camino de conversión. 17, levántate y anda. Y 18, la asamblea de Jerusalén. Es decir, después de la pequeña introducción que les he hecho, ya podemos comprender mejor este temario. Nosotros estamos llamados hoy a vivir estas características que nos habla el Evangelio de Lucas. Bueno, en el primer tema se nos va a presentar el camino de Jesús hacia el Padre. El término camino en Lucas recurre 20 veces, empleado en sentido propio o literal. Asimismo, se reconoce un sentido figurado del cual es oportuno resaltar cierto significado teológico. En el cántico de Zacarías se dice sobre Juan el Bautista: viene para preparar los caminos. También alude al camino de la paz. Más adelante, Juan Bautista, evocando a Isaías, dice: preparen el camino del Señor. Al mismo tiempo, en las indicaciones dadas a los 12, Jesús dice: no lleven nada para el camino. En Lucas, el camino significa misión que están a punto de emprender. Además, en Lucas no vamos a encontrar a Jesús como en Mateo, sentado, predicando a los demás. Siempre va en camino, va a Jerusalén, va a toda prisa. En la controversia sobre el tributo debido al César, se dice en torno a la actividad de Jesús: Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Muy bien. Entonces, por eso se dice también que Lucas es el Evangelio del camino. En el tema 1 vamos a tocar el tema sobre el camino de Jesús hacia Jerusalén. Aquí la enseñanza es: la iglesia está en camino.
Por eso se dice, somos la iglesia peregrina. No es solamente de cantar por cantar. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, iglesia peregrina de Dios. Cuando hablamos de los estados de la iglesia peregrina, todos nosotros en camino, la iglesia purgante, en estado de purificación, y la iglesia triunfante, la Jerusalén celestial, allá donde nosotros queremos llegar un día. Por eso la vida del cristiano es dinámica, no estática. No es solamente venir a misa el domingo, sentarse, termina la misa, nos vemos el otro domingo. No, señor, comprométase, participe en la parroquia, que sea una vida activa. Me llama la atención que el otro día tuvimos un retiro a nivel de Latinoamérica, los sacerdotes, y habló una religiosa sobre los 15 años del documento de Aparecida. En Aparecida, Brasil, en el santuario, en la basílica donde se realizó, pues no solamente estaba el Papa, los obispos, las personas delegadas de América Latina, sino también llegaron hermanos no católicos. Y esta religiosa decía pues que al final de la asamblea les dieron la palabra a los hermanos separados, pero rapidito porque ya era tarde. En el documento de Aparecida se habla de una iglesia en salida, se habla del anuncio del querigma, se habla de la misión. Y entonces dice que los hermanos separados dijeron, bueno, pues nos alegra que por lo menos ahora ya vamos a tener algo en común. Ustedes van a anunciar a Jesucristo y van a salir, van a hacer lo que nosotros hemos hecho siempre. Un poquito irónico, ¿verdad? Pero es cierto, necesitamos en este momento recordar y tomar que nuestra iglesia es querigmática, que nuestra iglesia es misionera y que estamos en misión permanente. La catequesis nos va a hablar de caminando en comunidad, el camino o éxodo de Jesús, las exigencias del camino. Ser discípulo de Jesús también tiene unas exigencias. Los discípulos caminando en salida, la actitud que requiere la salida misionera y luego hacia una teología lucana del camino. Y termina diciendo, ¿qué significa la palabra sínodo a la luz del Evangelio de Lucas? La palabra sínodo significa caminar juntos. Y en este momento tenemos que caminar juntos como iglesia. Así que mucho ánimo, hermanos. Yo les invito entonces para que compren su folletito y a partir del próximo miércoles iniciamos estas catequesis y empecemos todos. Voy a tomar como referencia pues el programa que han hecho en el CEPAF de nuestra parroquia y pues ustedes a mediados de estas catequesis vamos a tener que hacer un retiro espiritual. Ya no solo se trata de conectarse nada más, ¿verdad? Perseveremos en las catequesis y yo calculo que cuando sea su momento les voy a indicar, bueno, tal día tenemos un retiro de un día para todos aquellos que asisten a la formación. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? La pueden hacer en este momento. ¿Les parece? Bueno, mañana es jueves eucarístico. Así que a venir a adorar al Santísimo Sacramento. El próximo domingo es Domingo de la Santísima Trinidad, la fiesta de nuestro Dios. Luego tenemos el Corpus Christi. Ya más adelante les vamos a dar las indicaciones porque ese domingo de Corpus es la clausura del Congreso Mundial de las Familias y queremos que usted venga con su familia para que haga una alfombra al paso del Señor Jesús, para que queme un cohetillo, pero no queremos que venga solo. Queremos que venga con su familia. Ya más adelante vamos a dar indicaciones, que venga usted con una camisa blanca, con una blusa blanca, que haga banderitas, porque la procesión de Corpus Christi es la procesión de procesiones. Gracias a las más de 200 personas que están en este momento en formación. Hoy he ofrecido la misa por ustedes y mañana temprano la seguimos ofreciendo por ustedes también. ¿Alguna pregunta, alguna duda? El querigma es el anuncio de Jesucristo que sufrió, que murió y que resucitó por nosotros para alcanzar la salvación. Por eso el centro del Evangelio de Lucas es la persona de Jesucristo. Nosotros tenemos que anunciar a Jesucristo,
A veces nosotros anunciamos muchas devociones, la devoción de San Benito, la devoción de la medalla, la devoción de no sé qué, pero recuerde que el centro de toda nuestra actividad es el anuncio de Jesucristo. Que usted tenga un encuentro personal con Jesucristo, que le pida perdón por sus pecados, que le abra las puertas de su corazón, que lo declare Señor y Rey de su vida. Ese es el anuncio del querigma, anunciar a Jesucristo. Desgraciadamente podemos decir que quizá hay gente en la Iglesia Católica que son católicos de tradición, de costumbre, pero no han tenido un encuentro con Cristo. No lo han aceptado como su Señor y Salvador. Nos decimos cristianos de nombre, pero llevamos una vida todavía de paganos. El precio del libro para ustedes es de 20 quetzalitos. Así que usted viene y compra su libro. No vaya a venir y dice, en mi parroquia lo están dando a 25, así que usted deme 10 para mi comunidad. No, 20 para la gente que está en la formación. Si hay un orden para leer los evangelios, empiece por Mateo, Lucas, Marcos y Juan. A veces la gente dice, quiero leer la Biblia, pero ¿por dónde empiezo? Empiece por los evangelios. No empiece por Génesis, no empiece por el Antiguo Testamento, empiece por los evangelios, por el Nuevo Testamento, porque una vez que usted conoce la persona de Jesucristo, se va al Antiguo Testamento, entonces comprende mejor que en Cristo se cumplen las profecías, que Cristo es el Mesías. El problema está que si usted empieza del Antiguo Testamento, usted va a llegar a Éxodo 20 y va a decir, bueno, aquí dice, no te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y mire, los católicos tenemos imágenes, entonces somos idólatras. Entonces empieza ahí usted en crisis, ¿verdad? Primero la persona de Cristo. Una iglesia sinodal quiere ser una iglesia en camino, quiere ser una iglesia donde nos escuchemos. En el inicio del libro hay una carta de Monseñor Gonzalo de Villa, se las voy a leer rápidamente, algún parágrafo. Conscientes de que la sinodalidad es un estilo y una forma de ser con la cual se vive la misión de la iglesia, se requiere que toda la iglesia esté en camino. La Arquidiócesis de Santiago de Guatemala quiere vivir en comunión, participación y misión, respondiendo a la iluminación del Espíritu Santo. Por ello presento el manual catequético Evangelio de la Sinodalidad, acompañado con temas iluminados desde el Evangelio de San Lucas, ofreciendo pistas para vivir nuestra fe, haciendo camino con todos los hermanos y hermanas. El camino recorrido nos invitará a renovar nuestra mentalidad y la estructura de la iglesia. Es decir, no se trata solo de leer por leer, sino que nos ayude a hacer este camino. Más adelante se habla por una iglesia sinodal de comunión, de participación y de misión. Comunión, todos los bautizados, experiencia de sinodalidad. Participación, la sinodalidad significa pues que también nosotros hablemos, escuchemos y asumamos la misión. En horario de oficina parroquial, entre semana de 8 a 12 y de 2 a 5. Y los domingos vamos a estar vendiéndolos después de cada misa. Muy bien, entonces terminamos con nuestra formación el día de hoy y el próximo miércoles iniciamos de lleno. Mucho les agradecería que nos escriban de dónde nos están acompañando en Guatemala, en el extranjero, a qué parroquia pertenece usted, para tenerlo muy presente, ¿verdad? Y que Dios les bendiga. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A la Virgen María, la discípula del Señor, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Un saludo para la comunidad educativa del Colegio San José de los Infantes, que el próximo viernes estarán de aniversario. Feliz noche para todos.